Lo que decías, Majito, de que te ven en el ultrasonido, ¿no? Ven el signo de la hamburguesa y dicen, ay, sí, es niña. Y Ajá. ya valiste. Esperan. Sí, ya te dieron carga social, ya eligieron cómo te vas a vestir, ya casi casi tienes profesión. Sí, amiga, o sea, te tienes que casar y tener hijos, punto. O sea, no tienes otra opción. No hay Y, otra. y así justo me he sentido, o sea, ahorita estoy en una etapa liberadora, y a lo mejor ustedes lo notan poquito, pero gente que me conoció antes de ustedes, sí me lo ha dicho, y me saca de onda cuando me dicen, como que te siento más tú, me dicen, te siento como que te expresas como quién tú eres, a diferencia de cómo te conocimos. Y sí, no lo dudo porque pues yo trataba de cumplir con el perfil, ¿no? Que te dicen o que espera la sociedad a ti cuando te ven en el ultrasonido, ¿no? ¿Qué es lo que vas a hacer? Y, Es que y está cañón la carga social que te imponen. sí, está cabrón. Y creo que a lo largo de un poco lo que les quiero explicar, te vas a dar cuenta que en realidad todos son constructos sociales Ujú. y que al final del día ni siquiera tenemos por qué ser así. Y hay gente en el mundo rebelándose. Sí, aquí estamos. Correcto, es correcto. Sí. Sí, o sea, yo cuando me puse a estudiar este tema y escuchas la teoría de la heterosexualidad obligatoria, Sí. o sea, la manera en la cual nosotros como crecemos y todo está puesto para que nuestra relación sea servir a los hombres, o sea, Sí. incluso hasta desde nuestra relación con nuestros papás. Ujú. O sea, identificarnos con nuestro papá que va a ser la luz de nuestros ojos y la rivalidad con nuestra mamá. Y entonces desde ahí ya te están formando esta heterosexualidad obligatoria, porque al final del día, o sea, la interpretación como adulta es, tú vas a amar bajo todas las cosas a los hombres y vas a odiar a las mujeres, las mujeres van a ser tu rival. Entonces desde ahí no puedes crear una red ni una atracción con mujeres. Entonces, Sí. o sea, la verdad es que está bien loco porque cuando empiezas a deconstruir todas las cargas que la sociedad te da, híjole, es súper duro y es cuestionarte y decirte, ¿y de verdad soy heterosexual? Sí. Sí, ahorita, ya ahorita nada más quiero hacer este comentario ya que entre Silvia. Me acordé del programa con Jazz, donde Jazz hablaba de la conciencia y de la fuerza de gravedad, o sea, de una fuerza invisible que nos obliga o de cierta manera tenemos que actuar de cierta forma. Y si lo aterrizamos en el ambiente médico, sobre la heterosexualidad obligatoria, siempre he observado o me he topado con doctores y doctoras que, pues cuando yo los veo, yo asumo que son gays o lesbianas y de repente pues ya en la conversación resulta que están casados, o sea que tienen una vida heterosexual y a mí me causa un choque, ¿no? Porque no sé si, creo que sería disonancia cognitiva, como que no digo yo, bueno, pero si camina como pato, hace como pato, tiene Tiene el plumas de pato estereotipo, ¿no? y actúa como tigre, no por demeritar al patito, ¿no? Y entonces esa heterosexualidad obligada. Bueno, también creo que debemos entender, o sea, hablando un poco de la conciencia y eso, que hay una conciencia colectiva. Uh-huh. O sea, no es algo que esté completamente sobre la mesa, pero hay una conciencia colectiva que nos dice cómo debemos de ser. Y la realidad es que la sociedad nos enseña a odiarnos. Todas las personas que somos diferentes, entonces, o sea, no importa lo que piensen los demás, simplemente te enseñan a que tú mismo te debes de odiar. Es cierto. Y debes de buscar tender hacia la normalidad. Sí, encajar, ¿no? Ser aceptado. Ajá, ser aceptado. Bueno. Exacto. Ahora sí, No, Silvia, no, discúlpame. Santiago, lo que pasa es que esta Este, cosa no está. ¿Sí me escuchó bien? ¿Decente? Sí, te escuchas. Pues mira, la verdad. Sí, mejor Sí, que hace mira, rato. por ejemplo, te voy a ser bien sincera, Nava, doctora. Yo no le tengo problema que me traigan los hombres así como le estaba comentando.
Nada más que a veces es extraño y es cierto porque a veces les comento a algunas amigas eso y me dicen, es que entonces te gustan las mujeres. Y yo, pero pues ¿qué es una mujer? Le dije para ti, porque ellas entienden que una mujer es que porten esas prendas. Y yo, o sea, yo les digo, no, le digo, o sea, a mí me gusta la estética visual de algo así. Yo no le encuentro conflicto, porque yo creo que me han pasado cosas que digo, ay, ya, o sea, me gusta y se acabó, no me voy a estar. Pero se me hace interesante cómo la gente me quiere a fuerzas decir, no, es que entonces no eres heterosexual. Y yo, está bien, si quieres no soy, pero me siguen gustando los hombres así, o sea, me vale. Entonces, ajá, entonces así como... Ajá, claro. O sea, debemos entender es que nuestros genitales y nuestra ropa no tienen género. O sea, si al final del día a ti te gusta ese rollo de que alguien sea un transvesti, o eso es el travestismo, o sea, el que cambie, el que juegues con este rol de la ropa, del género de la ropa, pues al final del día quien la sigue portando es un hombre. Entonces pues te siguen gustando los hombres. O sea, no es, o sea, la ropa no determina quiénes somos. Y la otra cuestión es que también existen estas cosas de nuestra sexualidad que son fetiches. Entonces, ¿a ti te gusta ese fetiche? ¿A ti te prende ese fetiche? Yo no sé, ya luego pensando, filosofando, digo, ¿y me gustará realmente, genuinamente, o será porque voy en contra? Y digo, no, porque la otra vez todo salió, porque le envié a Nava, o creo que te lo mandé a Nava, ¿no? El video de Bad Bunny, donde está vestido de mujer. Y le digo, sí, Nava, sí. me prende, o sea, me prende así, o sea, yo sé, o sea, y no es que quiero que él sea una... Pero a lo mejor lo que te encanta es la transgresión, ¿no? Ay, o sea, ¿qué pasaría si fuera normal que los hombres ahora, o sea, los hombres, entiendo, o sea, es que ya no sé ni cómo hablar. Bueno, un hombre si vistiera de falda, ¿me seguirán gustando realmente? O sea, porque no, o sea, esa parte entra donde lo prohibido, ¿no? Como lo que va en contra, no sé. Sí, claro. Pues yo creo, te atrae lo rebelde, ¿no? A lo mejor por ahí va. Pero no importa, es también, por ejemplo, los hombres que descubren el placer anal y que lo hacen con mujeres y entonces automáticamente se autocensuran pensando que son gays. Y en realidad, pues lo único que descubrieron es el placer. O sea, su ano tiene la misma orientación sexual que él. No, o sea, tus genitales no tienen una orientación sexual diferente. O sea, solamente descubrieron. Yo también así lo veo, digo, oye, pues si te gusta por atrás y yo te amo, pues te lo doy por atrás, yo no tengo problema, o sea, pero que la persona le guste, no que yo lo imponga, porque tampoco se trata de que yo te imponga algo y que no te guste. Todo siempre con consentimiento, la ley del sí con entusiasmo. Bueno, pero esta parte que, por ejemplo, a ti te gusta no forma parte de la transexualidad. Eso ahorita lo vamos a abordar más adelante, pero forma parte de la identidad. ¿Ok? Entonces, bueno, ya que construimos el sexo, que ya determinamos que no solo es XX o XY, entonces tenemos que hablar de género. Y a mí hay una definición muy bonita que me encanta y que espero que se la aprendan. Es el género. Y el género es una enfermedad de transmisión social que se adquiere al nacer. Es un poco lo que hablábamos ahorita tú y yo, Nava. Es este peso social que se nos da desde el momento en el que en el ultrasonido vemos el signo de la hamburguesa y entonces dicen ya eres mujer, y entonces es todo esto que ya como mandato se nos da. Eso es el género. Entonces al final del día tampoco nos preguntan qué es lo que queremos hacer. Nosotros tenemos que cumplir atributos sociales, atributos históricos, atributos culturales, atributos económicos, atributos políticos, geográficos, que se nos asignan mágicamente a través de esto, ¿ok? Y ya tenemos que pagar esos tributos. Y eso es el género. Entonces, al final del día también vienen todos estos estereotipos, ¿no? Las mujeres son las que cuidan, los hombres son los que proveen, y todas estas actitudes que además se nos imputan, ¿no? O sea, las mujeres tienen que traer vestido, los hombres tienen que traer pantalón, y entonces esta transgresión de la cual tú hablas, que además a ti te atrae, pues es gente tratando de desinstalar al género. Ajá, así como que, o sea,
Ay, realmente, papi, mami. O Ok, sea, no, fíjate no que te entonces que cases con... hay un colectivo, una fuerza de gravedad que está tratando de desinstalar, estamos tratando de desinstalar Es correcto. el- De hecho, parte de las teorías feministas hablan de desinstalar al género, ¿no? excelente. Y bueno, dentro del género tenemos que entender que también hay una expresión. Y yo siempre les digo que para que entendamos la expresión de género, tenemos que entender al género como un espectro. Sí, esta Silvia bajó Bumble, porque ya ves que hicimos el episodio de apps de la cita. Ajá, de Ajá, apps. ajá. Y entonces, pues, como estamos en esto, puso un filtro de hombres de 1,85, 1,90. Bueno, entonces, y sí, le empezaron a salir, y le salió un hombre trans de 1,90. Ok. Y te voy a Ok. ser bien sincera, güey. Sí me atrajo, güey. Y le iba a dar match, pero algo me hizo decir, no, güey, pero no porque no me trajera, ¿eh? Quiero dejar bien claro eso. Sí me atrajo y ahí tengo la foto, luego se la pasamos a la doctora. Y tú me dijiste una palabra muy chistosa, no recuerdo cuál palabra usaste, que dijiste, está muy no sé qué. No sé, no me acuerdo, pero sí me atrajo mucho porque no parecía, o sea, Ni yo. ¿sabes qué? No era tan, ay, ¿cómo le digo la palabra sin usar mujer? No era era muy tosco, o sea, era tosco, a mí me gustan toscos, así. O sea, sí, Sí, güey. se le veía la sombra del bigote y la barba, sí. O sea, era un hombre, pero con pelo largo. Y Ok. maquillado y vestido de mujer, pero su rostro era un hombre, o sea, no tenía nada. Pues ahí, por ejemplo, lo que valdría la pena averiguar es cómo se identifica, porque podría ser simplemente alguien que le guste el travestismo o sí podría ser alguien trans. O sea, alguien que esté en este proceso de transición. Que además ahorita también les voy a platicar un poco de lo trans. Yo le tengo mucho respeto a lo trans. A mí no me gusta hablar de lo Yo trans también. porque yo no conozco la experiencia. Pero entiendo la teoría y pues les voy a decir un poco lo que entiendo, ¿no? Y por qué es además importante hablar de lo trans. Entonces, bueno, pero el espectro del género o la expresión de género no va en esto. Se refiere más bien a esta escala ficticia en el mundo, porque el mundo es binario, en el cual nos catalogan qué tan Barbie o qué tan G.I. Joe eres. Yo soy ella. O sea, pues Yo soy G.I. fluyo, Joe. mira, a veces Yo soy G.I. ay, Joe, me voy fuerte. moviendo. Pero el mundo así nos clasifica. O sea, pero realmente es así, o sea, te dicen, tú tienes que ser Barbie o tienes que ser G.I. Joe, no hay un punto medio. Y en realidad, pues ni tenemos la obligación de ser uno ni del otro, o sea, existen otra vez maneras diversas en las cuales nosotros podemos expresar nuestro género. No todas las mujeres tenemos que usar falda y tacones, o no todos los hombres tienen que disfrutar las corbatas y las barbas, ¿sabes? O sea, creo que hay muchas maneras en las cuales nosotros podemos seguir identificándonos y no cumpliendo con estos estereotipos o estas normas. Entonces, obviamente, la expresión de género, pues esta es de la forma en la que hablamos, la forma en la que nos vestimos, la forma en la cual nos comportamos, y bueno, esto ya uno lo decide, ya sea porque fue impuesto, porque tú lo aceptas o lo asumes, ¿no? O sea, ahí también hay toda una rebelión entre la expresión de género. Por ejemplo, ahí la gente andrógina es la que en su momento pues está encabezando esta rebelión de la expresión, ¿no? La gente que nos sigue, la gente que está alegando que la ropa no tiene género, la gente que usa faldas y aún así se identifica como hombre. Hay un chorro de revolución en cuanto a esto. Y bueno, ya que entendimos que la ropa no nos hace y que el ser Barbie no nos hace ser femeninas o masculinas, que a eso se refiere, a en qué parte de lo femenino y de lo masculino te encuentras, pues entonces sí nos tenemos que preguntar cuál es nuestra identidad de género. Y la identidad de género es esta vivencia interna que todos tenemos acerca de cómo nos sentimos.
acerca de cómo nos concebimos, y ahí lo que tendríamos que preguntarnos es si el sexo asignado al nacimiento corresponde a esta vivencia. Entonces ahí tú ya te defines como mujer o te defines como hombre o te puedes definir como una persona no binaria o aquí ya entra lo trans. Entonces al final del día pues lo más importante acerca de esto es entender, por ejemplo, a los no binarios, ¿no? Hay toda esta revolución y, bueno, a mí se me retuercen las tripas cada vez que leo acerca del lenguaje incluyente o inclusivo, porque al final del día lo que dicen es, ¿para qué nombramos a todos? Pues porque lo que no se nombra no existe. Entonces, en el mundo, la diversidad es grande, no solo hay hombres y mujeres, hay gente que está peleando en el medio. Y si nosotros no le damos este reconocimiento, pues entonces es invisibilizar a alguien y es violentarle. En este caso, también lo que tenemos que entender es que las personas no binarias, precisamente su lucha es que quieren asumir una identidad fuera de lo masculino y de lo femenino, quieren romper con esto y entonces, al no identificarse de esa manera, el correcto uso para referirse a esas personas es usar pronombres neutros. De ahí viene el elle, de ahí viene la terminación de ciertas cosas con e, porque la A implica lo femenino, la O implica lo masculino, y entonces esta comunidad está rechazando eso. Entonces, no es que sea un mal uso del lenguaje o que estemos invisibilizando a alguien. Incluso el uso de la X en el lenguaje, del discurso de la X, lo que te dice la X es que te invita a que tú le pongas la letra que le corresponde. Okay. Entonces, si tú te identificas, si tú eres, por ejemplo, como yo, una mujer que sí está conforme, entonces cuando yo leo la X, yo lo leo como mujer. Pero si yo ese texto mismo lo estoy viendo, por ejemplo, para mi amigue, que no es binario, pues entonces yo ya le voy a agregar la E. O si lo estoy leyendo para o lo está leyendo un vato, pues entonces le va a agregar la O. Y así, o sea, simplemente es reconocernos en nuestras diferencias. Porque eso es lo importante, reconocer que el mundo tiene un chorro de diferencias. Bien, de acuerdo, sí, somos... hay infinidad, es como las estrellas, ¿no? Hay infinidad de estrellas. Majito, Silvia mandó por el texto su pregunta. ¿Te la puedo leer? Dice, mi pregunta es cómo alguien sabe o intuye que su físico no es el que corresponde. O sea, si soy mujer me pongo pene y viceversa. ¿O por qué debería de ser lo contrario? Eso es lo trans. Eso no es lo no binario. Y lo trans no te lo puedo contestar porque yo no lo he sentido, pero yo sí creo que es una vivencia interna. O sea, es la manera en la cual ciertas personas se conciben y desde que son muy pequeños, porque además hay toda esta discusión que habla de si la sociedad es quien lleva a lo trans, pero... O sea, hay muchísimos casos documentados, incluso platicando con las personas que viven dentro de la comunidad trans. O sea, no tenían ningún ejemplo, no es que vivieran en esto, y aún así se percibían o se concibían diferente o en el opuesto al género que se les fue asignado. Y anhelaban, añoraban incluso el trato que se da, añoraban el hecho de poder tener estas emociones y esta socialización del lado opuesto, ¿sabes? O sea, porque también esa es otra, al nosotros no poder elegir, entonces ni siquiera podemos elegir cuál es nuestra experiencia, pero yo creo que en esto sí, y regresamos un poco a la conciencia. Creo que todo mundo puede ser consciente si algo te parece o no te parece, o si algo te cuadra o no. Y somos conscientes desde niños. Entonces, o sea, desde que somos unas criaturitas, o sea, tú lo has de haber vivido, Nava. O sea, yo me imagino que tu primer
amor o tu primer crush con una mujer o la primera vez que a lo mejor te prendaste de una mujer, no lo hiciste a los 17 No, años. Tú desde fue que en el kinder. sabías que ahí te gustaba algo. Obviamente sabemos que al final la sexualidad tiene que madurar y al final tienes que tomar la decisión, pero es como cuando a mí o a ti nos cuestionan, es que no te podían gustar las mujeres ese niño. Sí, es cierto. Me gustaría un poquito entrar en con detalles de pues de cómo yo viví la homosexualidad. Sí, desde el kinder me di cuenta que me gustaban las niñas. Y me di cuenta que no era lo común. Y siempre recuerdo esto y alguna vez, a ustedes no se los he platicado, pero sí lo he platicado con otras amigas. Había una niña que me gustaba mucho, pero yo sabía en mi interior que no me debía de acercar a ella. O sea, porque pues no, o sea, ella era Estaba niña y yo mal. también, o sea, pero yo no, o sea, a mí me gustaba su carita, o sea, me gustaba verla y ya. También yo sabía que si yo me acercaba y como que yo intentaba forzar con ella una conexión, fíjate, tenía 5 años yo, sabía que no estaba bien, yo no la quería hacer sentir mal. Entonces, en el recreo, pues yo nada más me sentaba y la veía a lo lejos con un niño que como pues creo que era su noviecito, porque le regalaba paletitas y pasaban el recreo juntos. Y mientras yo veía eso, aquí venía otro niñito. Recuerdo el nombre del niño. El niño se llamaba Paco. Ay, bien lindo. Él me traía dulces a mí. Y yo así de... Volteaba y... Así que me gusta la Ajá, yo niña. no, no. O sea, me interesa la niña. Pero nunca se lo dije, ¿no? Nunca le dije al niño. Ni le dije a nadie. Eso lo viví yo a los 5 años. Y no tenía con quién compartirlo a los 5 años. Entonces, ahora ya de adulta, eh, platico esto, ¿no? Y es algo que yo viví a los 5 años y es real. Sobre lo de lo trans, yo como gay, como mujer lesbiana, más o menos en la transición, en la adolescencia, de sexto de primaria a primero de secundaria, sí tuve ese cuestionamiento de que, ¿y me gustaría ser hombre? De verdad, o sea, sí vino a mi mente, pero no, o sea, no, o sea, no sé si lo viven las demás personas homosexuales, los demás hombres y mujeres lesbianas y gays, pero yo sí lo viví, o sea, sí vino esa pregunta a mi cabeza. Y no, dije, no, o sea, porque me gusta mucho ser mujer, o sea, ya lo he dicho en los anteriores podcasts, no soy muy, tal vez no soy muy femenina, pero me gusta mucho mi cabellito largo. Aquí me lo amarro por cuestiones de los audífonos, pero me gusta tener mi cabello largo, pintarme, cuidar mi piel, o sea, muchas cosas de mujer que no corresponden, por así decirlo, a los hombres, ajá. Pero no me gusta andar con falda y cosas así. Entonces, bueno, eso era lo que quería comentar sobre lo que acabas de decir. Yo lo entiendo así, o sea, si yo no soy capaz de cuestionar a la niña Nava, a la niñita María Nava, que a los 5 años le gustaba la niña y Ujú. no Paco, entonces, como porque yo pensaría que la experiencia trans no es igual. Claro, totalmente de acuerdo. Entonces, te digo, yo creo que desde la niñez tenemos conciencia y sabemos un poco hacia dónde nos vamos perfilando. Me parece muy desafortunado que a veces quieran explicar lo trans a partir de traumas o a partir de decir que quieren llenar ciertos zapatos. O sea, otra cosa es que a lo mejor te hayas topado con alguien de la comunidad trans que tenga Ujú. ciertas ideas, porque punto número uno, la homosexualidad o el ser joto o el ser diverso no nos quita el machismo, no nos quita la misoginia, o sea, también eso hay que deconstruirlo, ¿ok? Pero a lo mejor te topaste con alguien de la comunidad trans que tenía estas ideas, porque además todos crecemos en Ujú. este mundo, pero eso no quiere decir que todos quieran replicar lo mismo. Incluso, no todas las personas trans quieren adecuar su apariencia física.
O sea, este concepto de todos se van a querer operar, es simplemente otra vez regresar a los estereotipos, ¿no? Como las mujeres lesbianas tenemos que usar cuadros, ¿no? O las mujeres sexuales estamos hipersexualizadas, o sea, cero que ver. O sea, el trans o la persona trans solamente lo trans se va a definir porque al final del día no te concibes como perteneciente al género que se te asignó y punto. Ya las decisiones que tú tomes acerca de eso, pues son muy tu problema de tu ayuda psicológica, ¿no? Porque además lo trans tiene que tener todo un ambiente multidisciplinario. Y a nosotros como sociedad que digamos no pertenecemos a esto, pues lo único que nos queda es reconocer la problemática y el fenómeno muy particular que se encuentra en lo trans. Entonces, reconocerle sus pronombres, reconocer el cómo nos vamos a manejar, porque además te voy a dar datos bien interesantes. Si tú usas el nombre y social y el pronombre adecuado, el 71% de las personas trans tienen menos depresión severa. El 34% va a tener menos pensamientos suicidas y el 65% menos intentos. O sea, simplemente por empatía deberíamos de usarlo. O sea, yo la verdad es que yo nunca me concibo como alguien que pueda estar cuestionándolos y al contrario, lo que yo quiero es que ellos pertenezcan a este mundo, o sea, que ellos y ellas, ¿no? Porque además también creo que el discurso está muy basado en la mujer trans, pero no hay que dejar de lado y no hay que olvidar a los hombres trans. Entonces, al final del día, creo que tenemos que regresar un poco a esta empatía y a esta concientización de que hay un gran problema. Ahora, otro dato interesante es que en el 2018 la OMS anuncia que la disforia de género, que muchas personas transgénero tienen, ya no es una enfermedad mental. En el CIE 11 se quita el término de trans como en el capítulo de salud mental, o sea, ya se toma como un tema de salud sexual. Y entonces aquí lo único que nos queda es preguntarnos, pues, qué tan eufórico eres acerca de tu género y qué tan disfórico eres acerca de tu género, ¿no? Y eso me parece que es algo que todo el tiempo lo trans se lo pregunta, ¿no? Porque la disforia es este estrés que les provoca la discrepancia y este pesar emocional, ¿no? No todas las personas trans lo tienen, pero también es muy fácil que nosotros como sociedad se los estemos todo el tiempo replicando y esta violencia que les replicamos se lleve finalmente a disforia. Entonces, ser trans es un proceso y no hay un requisito, o sea, no a fuerza tienen que cursar por terapia hormonal, no a fuerzas tienen que ir a terapia de voz, no a fuerza tienes que someterte a cirugías, o sea, no, tú puedes, simplemente lo que deberíamos de hacer es respetar pues esta vivencia interna que cada persona tiene, y si a ti te dicen yo soy trans, perfecto, veas como te veas, ¿ok? Porque tampoco nadie nos debe a nadie cumplir expectativas. Y la verdad es que lo trans tiene o sea, quiero que entiendas que cuando la lucha LGBT empieza, esto es alrededor de de hecho la lucha LGBT empieza en Nueva York, en la revuelta de Stonewall, es lo que se conoce, y de ahí quienes se apoderan mucho de la lucha queer o de la lucha de la diversidad o de la lucha homosexual, pues es el hombre, el vato, ¿no? El gay. Dejan un poco de lado a la mujer lesbiana, prácticamente tiene un escalón o un peldaño más abajo. La comunidad bisexual está completamente invisibilizada, no solo por la comunidad, o sea, no solo por las personas heterosexuales, sino la misma comunidad homosexual invisibiliza a los bisexuales diciendo que
estamos confundidos, estamos en un periodo ahí de transición, no nos hemos decidido, y de lado deja completamente a lo trans, ¿no? Entonces la comunidad trans tiene un problema muy grande porque cuando se han estado captando todos estos derechos, se ha dejado de pensar en la comunidad trans. Entonces la comunidad trans tuvo que rebelarse un poco de esta revolución y empezar su propia revolución. La revolución de las personas trans básicamente tiene que ver con que se les reconozca legalmente quiénes son. Entonces, por ejemplo, en México solamente algunos estados reconocen la identidad trans, no toda la república. A diferencia, por ejemplo, logros mayores como los que podemos hablar del matrimonio igualitario, ¿no? O sea, hoy el resto de las comunidades nos podemos casar en todos los estados, pero los trans tienen que lo trans tiene que seguir luchando para que se les reconozca su nombre, su pronombre y su nombre social, ¿no? Entonces, la otra cosa que a mí me parece gravísima es que México es de los países con más trans homicidios. O sea, estamos solamente por debajo de Brasil, y Brasil es un lugar pues muy violento. Entonces, pues ya si no nos importan las vidas, pues me parece que nos falta muchísimo que aprender como humanidad. Y pues al final del día creo que las personas trans además luchan con otras cuestiones, tienen una esperanza de vida muy baja, 32 años, prácticamente la mayoría de las empresas declaran que ellos no contratarían personas trans porque pues al final del día los hace ver mal. Tú ya sabes que el factor económico al ser trans pues no es nada alentador. Una gran parte de esa comunidad se dedica al trabajo sexual porque no le queda de otra, porque además también existe este fetiche en el cual mucha gente, hombres y mujeres, pues tienen muy sexualizado al trans, o lo tienen muy erotizado o erotizada, y entonces pues no les queda más que dedicarse a ese trabajo. Entonces creo que eso es lo importante, o sea, creo que más allá de todo esto que podamos discutir de cómo lucen, etcétera, creo que lo que hay que entender es que es una comunidad que tiene problemas bien graves. Sí, estoy de acuerdo. Para mí, yo como lo veo ahorita, Majo, son como los nuevos gays. O sea, ¿te acuerdas? Bueno, yo recuerdo, pues a mí me estresaba mucho al final de los 80s, al principio de los 90s, de que, soy lesbiana y no lo puedo decir. O sea, yo sentía todo eso, ¿no? Y de que, pues a lo mejor ni me voy a poder casar con una mujer, que sí pude. A lo mejor me voy a tener que casar con un hombre y no quiero. Entonces, supongo, ahorita actualmente la comunidad gay nos sentimos, yo creo que, lo digo yo, pues que 43 años lo he estado viviendo, me siento descansada en ese aspecto y más aceptada por esa fuerza de gravedad invisible. Pero creo que ahorita, actualmente, nowadays, hoy en día, son los trans, ¿no? Los que están presentando o los que están teniendo estas, como tú dices, ¿no? Ahora sí que son la minoría de la minoría. Y bueno, nuestro trabajo, ahorita y lo dije en un podcast anterior, pues hay que cuidar a las minorías. Hay que cuidarnos entre todos nosotros. Y pues aquí queremos y apoyamos y entendemos a la comunidad trans y a toda la diversidad del mundo. Por ejemplo, hablando de la medicina es súper violenta con la comunidad trans. Tenemos normas, ya están escritas. El IMSS ya sacó un protocolo arcoíris increíble, y todavía hasta hace poco me topé un post en un grupo muy famoso de doctoras en el cual preguntaban que en principio no sabían el término trans, lo cual me parece terrible, ¿no? O sea, lo describen como un hombre con genitales de hombre pero que se identifica como mujer, ¿no? Entonces ahí tú estás hablando de una mujer trans. Y o sea, también creo que llamarle a las cosas por su nombre, ¿no? Entonces, y a lo mejor si no conoces, pues díjole, lo averiguas, pero no haces este tipo de preguntas. Y después preguntaba que en qué pabellón debería de estar. Y entonces, o sea, un chorro de respuestas de, pues,
No, lamentable. O sea, de acuerdo a sus genitales, ¿por qué vamos a ir a incomodar mujeres? Y es así como, híjole, nos falta tanta sensibilización en los temas de diversidad. Y nada, no empezaron ayer. O sea, Silvia, la lucha homosexual tiene un chorro de años. O sea, Stonewall ya cumplió más de 50 años y no es posible que las personas sigan cegadas y sigan llamándole a la gente que están disfrazados, ¿no? O sea, por ejemplo, el que se viste, las vestidas, una serie de cosas. Entonces, la verdad es que la medicina en eso sigue siendo muy violenta. Por ejemplo, las clínicas para cambio de género, hay 2 o 3 en el país, el resto, pues a ver cómo lo resuelven. Esta parte, por ejemplo, a mí me pasaba como mujer bisexual que yo llegaba al ginecólogo y entonces yo declaraba que era bisexual y entonces me decían, automáticamente vas a detección de VIH o automáticamente vas a cribado de ETS. Oye, ni siquiera me has preguntado cuántas parejas sexuales tengo, cuáles son mis hábitos sexuales, no me has preguntado si practico sexo seguro, o sea, automáticamente ya vino esta idea de, claro, como es bisexual, pues le entra todo y entonces seguro está enferma, ¿no? O por ejemplo, esta creencia de que las mujeres lesbianas no tienen derecho a realizarse Papa Nicolau o no tienen derecho a tener una exploración pélvica, ginecológica, más que pélvica, porque entonces como no les ha entrado un pene, la virginidad no se les ha quitado y entonces el transductor intravaginal pues no tiene por qué entrar. Entonces, oye, eso quiere decir que sí, que la medicina está sustentando el mito es de falocéntrica. la virginidad. Entonces, creo que hay un chorro de cosas. O sea, por ejemplo, yo he escuchado mucho de promoción de educación sexual para hombres y mujeres, ¿no? O sea, todos sabemos el condón, el DIU, y yo no sé si tú sabías, pero también hay protocolos para mujeres que mantienen relaciones sexuales con mujeres. Y entonces, yo la verdad, hasta hace poco que me metí en el tema de la diversidad, conocí las barreras de látex, conocí una serie de cosas que dices, es que nadie me habla de eso. Y automáticamente todo mundo asume que como una mujer que mantiene relaciones sexuales con otras mujeres no me voy a contagiar de nada porque la probabilidad es baja. Y eso sí, asume que entre las parejas gays, ahí sí la probabilidad es alta y todos tienen VIH. Fíjate que es súper importante lo que dices, Majo. Hasta podemos programar un podcast, un siguiente podcast contigo y hablar de salud sexual en la comunidad. Porque en otro planeta, en otra ciudad, con otras amigas de ese planeta, hubo en los años 2000, había entre ese grupo de amigas, había dos o tres, que a pesar de que, pues vaya, tal vez está mal decir a pesar de, que son lesbianas, pero ejercían la prostitución heterosexual. Y pues por desconocimiento o etcétera, pues se infectaron de VPH, papiloma humano. Y ellas lo decían, pero lo decían así muy... Yo era la única doctora entre el grupo de amigas. Y lo decían así muy como me dio gripa. Y yo, no, espérate. Tengo papiloma, ¿no? A ver. Y hicieron displasias a nivel cervical. Pero una de ellas lo tenía en la boca también. O sea, se le veía. Cuando tú platicabas con ella, se veían las lesiones. Sí, los condilomas. Y es importante, ¿no? Es importante hablar de salud sexual, ampliar la conciencia colectiva de la salud sexual en la comunidad y que no porque somos mujeres no te voy a pegar nada. Pues si ya lo tengo, te lo voy a pegar. Y las lesbianas, sí. Existen lesbianas que por algún u otro motivo pues tienen sexo con un hombre porque al final es un cerebro que tiene que está estimulado sexualmente y no sé, o sea, en ese momento, no sé, se le apareció el hombre o por el motivo que sea, y
te pueden transmitir, o sea, sí te pueden transmitir alguna infección, no porque sean exclusivas de los hombres, sino porque pues ahí anda, ¿no? Ahí aumenta la probabilidad. Y si bien la tasa de infección entre mujeres es baja, pues también existe, o sea, el riesgo existe. Entonces, digo, obviamente regresamos un poco, ¿no? Al final del día cada quien decide qué va a pactar con su pareja, pero pues al final del día es importante que por lo menos conozcamos la información para que podamos decidir. Porque si no la conoces, pues nunca vas a poder elegir, ¿no? O sea, de manera como consciente lo que tú quieres o no. Y simplemente estamos replicando estos mitos que pues al final del día no son buenos para nuestra pues salud. Y bueno, otra parte que compone la orientación sexual, que ya entramos un poco, es que nos gusta. O sea, al final del día se dice que hay muchísimas orientaciones sexuales, pero en realidad creo que hay 6 principales. Y voy a nombrar, y es revolucionario, a la heterosexualidad como una de esas orientaciones. Porque si algo tenemos que quitar, es que eso sea lo normal y todos los demás somos anormales. O sea, al final del día, lo que nos gusta es exactamente igual. Entonces, para mí, hay 6 orientaciones sexuales. Es la heterosexualidad, lo gay, lo pansexual, lesbianas, asexuales y bisexuales. Estoy de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y sí, la heterosexualidad, ¿quién dice que es lo normal? ¿No? Pues la heterosexualidad obligatoria. Oye, ahorita me vino a la mente una anécdota. Pero a ver, antes de esa anécdota, pregunta Silvia, ¿la química sexual tiene que ver con tus preferencias o solo es de cuerpo a cuerpo? No, claro que tiene que ver con tus preferencias, porque además otra parte de la cual no hemos hablado es los afectos, cómo se manejan los afectos. Y aquí entramos en un rollo bien complicado, porque ya ni siquiera tiene que ver con tu orientación sexual. Hay gente heterosexual practicando afectos distintos. Entonces aquí, por ejemplo, yo no sé si ustedes se han preguntado, pero ¿qué pasa cuando solo las emociones generan deseo? ¿O qué pasa cuando todas las dimensiones sexuales de las personas suelen ser mucho más complejas? O sea, no lo que a todo mundo le da placer a esa persona. O a lo mejor considerar que el sexo a lo mejor no es una parte fundamental de las relaciones. O que tú puedes establecer vínculos emocionales con más de una persona. Entonces aquí se abre otro horizonte y otro panorama en el cual tenemos que entender que el deseo sí va unido a todo esto y que nuestras relaciones sexoafectivas van unidas a todo esto y que además nosotros también tenemos la capacidad de decidir. O sea, existen los grisosexuales, existen los polisexuales, existen las personas que se catalogan como demisexuales. O sea, hay un chorro de cosas que motivan, ¿va? Entonces sí, claro, el deseo tiene que ver con nuestra orientación. Yo soy una mujer bisexual y algo que a mí me preguntan mucho es, ¿a poco se te antojan igual los hombres o las mujeres? O hay, a ver, una escala, el 60-40, 70-30, y yo les digo, híjole, no funciona así, fíjate. O sea, no hay manera. Y hay momentos en los que seguramente torno más hacia los hombres, hay momentos en los que torno más hacia las mujeres, o hay momentos en los que me da exactamente lo mismo. Pero no es, o sea, no funciona así. Entonces, claro y yo, por ejemplo, yo he explorado, así como tú alguna vez te hiciste la pregunta de, oye, y a mí sí me gusta, no me gustaría ser hombre, yo he explorado de decir, ¿qué pasa si salgo con un transexual? Con una persona transexual. Y de verdad no tengo respuesta, pero eso también me ha pasado. Entonces, seguramente, a pesar de que tengo un espectro más amplio, ese espectro no es algo que en el que hoy está interesada. Entonces, claro que lo que nosotros somos genera deseo.
y genera también la manera en la cual tú quieres establecer esa relación y de ahí parte la manera en la cual tú quieres tener una relación, porque es lo que te digo, o sea, hay muchísimas maneras con las cuales tú puedes establecer lazos afectivos con otras personas. Existen las triadas, los poliamores, existen las parejas que viven separadas de casa o que viven en diferentes países y aún así mantienen relaciones. O sea, realmente lo padre de la diversidad y lo padre de deconstruir la normalidad es que encuentras un abanico de opciones mucho más increíbles que el naces, creces, te reproduces y mueres. Ok. Oye, Majo, ahora la anécdota que quiero, o lo que me vino a la mente hace rato con tu comentario, es justo sobre la violencia dentro de la medicina contra lo que no es normal. Siempre, mis amigas cercanas saben que siempre estoy hablando y comentando sobre salud mental. Entonces, es algo que a mí me ha interesado desde hace mucho tiempo. Mi primer acercamiento con una terapeuta fue a los 17 años. Pues yo necesitaba, sentía la necesidad y se lo comenté a mis padres y ya, pues ellos eran los que tenían el dinero, ¿no? Para pagar mi consulta. Bueno, y desde entonces pues yo he cambiado de médicos por circunstancias diversas. Total que en una de esas, ya cuando yo era estudiante de medicina, ya no veía a esa terapeuta y pues tuve que cambiar y un psiquiatra. Llego con el psiquiatra y empezamos a platicar de lo que me inquietaba y pues siempre tengo que hablar de que soy gay, de que soy lesbiana. Y cuando yo le digo a él, le digo, es que yo soy lesbiana, soy gay, su lenguaje corporal, inmediatamente su rostro, inmediatamente cambió, su expresión facial, yo la sentí hostil, así como de, y me preguntó él me preguntó, ¿y quién te dijo que eres lesbiana? Y me choqueó, o sea, su pregunta incluso me hizo enojar ahí en ese momento, pero pues estaba yo morrilla y bueno, estaba en la consulta y lo único que... ¿Quién le dijo ¿Mandé? ¿Heterosexual? Eso le dije. ¿A él quién le dijo bueno, que es heterosexual? Usted es heterosexual. Total que esa fue la última terapia que yo tuve con él. y eso, ¿no? Es que sabes que está cañón. Todos los pensamientos que todavía hay acerca de cómo debemos de ser. O sea, yo la verdad es que cuando a mí me dicen que hay cabida como para cuestionar esas cosas, yo lo único que les digo es que el odio nunca es una opinión. O sea, al final del día, la bifobia, la transfobia, la lesbofobia, etcétera, no están permitidas. Y a cualquier persona, o sea, si tú me lo preguntas, yo les digo, huyan, corran, no importa quién sea, si es tu psiquiatra, bueno, y si es tu psiquiatra, tu psicólogo, por favor, corre más rápido. Porque le vas a poner en sus manos tu salud mental. Y lo que menos queremos es que haya terapias de conversión, ya están prohibidas en el país. Entonces, o sea, si tu terapeuta de entrada le da como este repele, definitivamente no lo quieres de terapeuta.